Los susurros comenzaron en el momento en que Emma entró en la tienda general esa mañana, sus botas gastadas resonando contra las tablas de madera del piso. Sintió las miradas clavadas en su espalda, oyó el roce de las faldas mientras las mujeres se inclinaban unas hacia otras, bajando la voz a ese tono especial reservado para el escándalo y el juicio. Casarse con él, dijo una lo suficientemente alto para que se oyera, un viudo pobre con 3 niñitas. ¿En qué estará pensando? Desesperada, supongo. Otra contestó, a los 32, sus opciones se están acabando. Los dedos de Emma se apretaron alrededor del asa de su canasta, pero mantuvo la barbilla en alto, avanzando por el pasillo como si no hubiera escuchado ni una palabra. Se había acostumbrado al chisme en los 6 meses desde que se casó con Thomas Gardner, aunque todavía dolía como ortigas contra la piel desnuda. Thomas era un hombre callado, curtido por la vida y la pérdida. Su esposa había muerto 3 años antes, dejándolo con 3 hijas, Mary, de 10 años, Sarah, de 7, y la pequeña Grace, apenas de 5. Trabajaba en changas por el pueblo, arreglando cercas, remendando techos, haciendo lo que podía para poner comida en la mesa. Vivían en una casita destartalada a las afueras del pueblo, y todo el mundo sabía que apenas alcanzaba para la renta. Cuando Thomas le propuso matrimonio a Emma, arrodillándose en el jardín donde ella trabajaba como jornalera para la rica familia Thornton, no dudó ni un segundo. Había visto la bondad en sus ojos, la forma tierna en que hablaba de sus hijas, los callos en sus manos que contaban de trabajo honrado. Ella había estado sola desde que murieron sus padres, trabajando por un salario que apenas le alcanzaba para comer. Y hacía mucho que había dejado de soñar con esos romances de muchacha que sus amigas habían perseguido en su juventud. Pero no se había casado con él por desesperación, aunque eso era lo que el pueblo creía. Se casó porque cuando él la miraba, se sentía vista. Y cuando conoció a sus hijas, con esos ojos hambrientos de amor de madre, algo en su corazón se había abierto de golpe. Ya oyeron, la voz de la señora Patterson se oyó clara ahora. Los van a desahuciar. El casero ya perdió la paciencia. ¿A dónde van a ir con tan poco dinero y 4 bocas que alimentar? El corazón de Emma se hundió. Thomas había tratado de esconderle el aviso, pero ella lo encontró metido en el bolsillo de su chaqueta la noche anterior. Tenían 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Terminó sus compras rápido, ignorando las miradas de lástima y las sonrisas aviondas, y se apresuró a casa. ¿Casa? La palabra todavía le sonaba nueva, incluso después de 6 meses. La casita podía estar cayéndose a pedazos, el tejado podía gotear cuando llovía, pero estaba llena de risas y amor de una forma que nunca había conocido. Al llegar, encontró a Thomas en el pequeño patio, con el rostro preocupado, mirando algo en sus manos. Las niñas estaban en la escuela, y su ausencia hacía que el lugar se sintiera más vacío de lo normal. Thomas, dijo Emma, dejando la canasta y acercándose. Él levantó la vista y ella vio lágrimas en sus ojos, algo que nunca había visto antes. En sus manos tenía una carta vieja y amarillenta, el papel suave por los años. Debía haber hecho esto hace años, dijo él con voz ronca, pero tenía miedo. Miedo de lo que iba a encontrar. Miedo de una esperanza falsa. Emma se sentó a su lado en la banca desvencijada. ¿Qué es? Una carta de mi padre. Me la dio antes de morir, cuando Catherine todavía vivía y éramos felices. Me dijo que no la abriera a menos que las cosas se pusieran realmente desesperadas. Thomas soltó una risa amarga. Supongo que ser desahuciados califica. Le entregó la carta, y Emma la leyó despacio, con los ojos abriéndose más en cada línea. El padre de Thomas había sido dueño de tierras, un buen pedazo escondido en un valle a 3 días de camino del pueblo. Lo había mantenido en secreto, pagando los impuestos por medio de un abogado, sin decirle a nadie de su existencia. La carta traía la escritura, las coordenadas y una explicación sencilla. Esa tierra había sido su refugio, su secreto, y ahora le pertenecía a Thomas. Había una cabaña ahí, construida con sus propias manos, y un valle tan rico y fértil que todo lo que se plantara ahí parecía florecer.
¿Por qué lo mantuvo en secreto?, susurró Emma. Mi padre era un hombre complicado. Tuvo deudas en su juventud, gente que le habría quitado todo. Así que compró esa tierra con otro nombre, construyó su cabaña y nunca le dijo a nadie. Quería que yo tuviera algo que nadie pudiera quitarme, pero solo cuando de verdad lo necesitara. Emma miró a su esposo, viendo la batalla en sus ojos, la esperanza peleando con la incredulidad, el miedo luchando contra la posibilidad. Tenemos que ir, dijo con firmeza. Tenemos que verla. Puede que no sea nada. La cabaña puede estar en ruinas. La tierra puede valer poco, o puede serlo todo. Tomó las manos de él entre las suyas. Tomás, no tenemos nada que perder. Nos van a echar de todos modos. Llevemos a las niñas y vayamos a ver qué te dejó tu padre. El viaje duró 4 días en vez de 3, porque tuvieron que ir despacio con las niñas y sus pocas pertenencias cargadas en un carro prestado. La gente del pueblo los vio partir con miradas sabedoras y cabezas meneando. Huyendo de las deudas, murmuró alguien. Esas pobres niñas. Dijo otra, arrastradas al monte por unos padres locos. Pero las niñas estaban emocionadas, tratando todo como una aventura. Mary ayudó a Emma a empacar comida para el camino. Sarah recogía flores silvestres por la orilla del camino y las prensaba en un libro. La pequeña Grace cantaba canciones, su voz dulce y clara en el aire de la mañana. Thomas guiaba usando las indicaciones detalladas de su padre, y Emma veía cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. Dejaron atrás los campos cultivados cerca del pueblo, atravesaron bosques espesos y subieron colinas que parecían tocar el cielo. Justo cuando Emma pensó que debían estar perdidos, cuando el camino parecía desaparecer por completo, coronaron una última loma, y ahí estaba, el valle extendido ante ellos como algo sacado de un sueño. Un río serpenteaba por el centro, brillando bajo el sol de la tarde. La tierra estaba cubierta de pasto silvestre, salpicada de árboles, rodeada de colinas protectoras. Y allí, cerca de la orilla del río, se alzaba una cabaña. No era la construcción ruinosa que Emma había temido, aunque marcada por los años y las estaciones, la cabaña era sólida, hecha de buena madera con manos cuidadosas. Era más grande que su casita del pueblo, con un porche amplio y una chimenea de piedra. Alrededor se veían los restos de un huerto silvestre, árboles frutales que habían sobrevivido sin cuidado, y un granero que todavía se mantenía derecho y firme. Papá, suspiró Mary, aferrándose al brazo de su padre. ¿Esto es nuestro? Thomas no pudo hablar. Solo asintió, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Pasaron esa primera noche en puro asombro, explorando su nuevo hogar. El interior de la cabaña había estado protegido de los elementos. El padre de Thomas había construido bien. Había 2 recámaras, una sala grande con chimenea e incluso un pequeño altillo donde las niñas podían dormir. Los muebles eran sencillos pero resistentes, cubiertos de polvo pero intactos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Limpiaron la cabaña hasta que brilló, arreglaron lo que hacía falta y empezaron a explorar la tierra. El suelo del huerto era negro y rico, y el río daba agua fresca y pescado. Thomas encontró las herramientas de su padre en el granero, implementos bien hechos que habían estado guardados con cuidado. Pero la verdadera revelación llegó cuando exploraron el valle más a fondo. Al fondo, pegado a la ladera, descubrieron por qué el padre de Thomas había elegido ese lugar y lo había mantenido tan secreto. Una veta de plata corría entre las rocas, visible incluso para el ojo sin entrenamiento de Emma. Thomas se quedó parado frente a ella mucho rato, luego se sentó pesadamente en una piedra. Estaba sacándola, dijo en voz baja, señalando las señales sutiles de excavación, cuidadosamente escondidas. No mucho, solo lo suficiente para pagar los impuestos y guardar dinero para mí. Por eso pudo comprar esta tierra, por eso la mantuvo oculta. ¿Qué hacemos?, preguntó Emma. Thomas miró a sus hijas jugando junto al río, sus risas rebotando en las paredes del valle. Miró a su esposa, con el rostro iluminado por la posibilidad. Miró la cabaña, sólida y esperando, y la tierra extendiéndose verde y fértil en todas direcciones. Vivimos,
dijo. Cultivamos esta tierra. Criamos a nuestras niñas, y si hace falta, sacamos suficiente plata para salir adelante. Pero con cuidado, en silencio. Esto no se trata de hacerse rico, Emma. Se trata de ser libres. Y así lo hicieron. Plantaron cultivos en el suelo fértil y se asombraron con la abundancia. El aislamiento que pudo haber parecido soledad se sentía como paz. Las niñas prosperaron, creciendo fuertes y felices, con las mejillas coloreadas, los ojos brillantes de seguridad y amor. Tomás de vez en cuando llevaba un poco de plata al pueblo, vendiéndola por medio de un comerciante que no hacía preguntas. Era suficiente para comprar lo que no podían hacer o cultivar ellos mismos, suficiente para guardar ahorros para el futuro de las niñas. Pasaron 2 años antes de que alguien de su antiguo pueblo los volviera a ver. Fue Mary quien insistió en regresar. A los 12 años quería ver a sus antiguas amigas, mostrarles las flores prensadas que había recogido y los libros que había estado leyendo. Emma dudaba, recordando el chisme y el juicio, pero Tomás dijo que esconderse para siempre no era la solución. Tomaron el carro hacia el pueblo una mañana brillante de otoño. Las niñas vestían ropa nueva que Emma había cosido, sus rostros sanos y radiantes. El carro mismo era nuevo también, resistente y bien hecho, comprado con dinero de la plata. La recepción fue inmediata e inconfundible. Las cabezas se voltearon, las conversaciones se detuvieron, la señora Patterson dejó caer su canasta de verdad, con las verduras rodando por la calle. Tomás detuvo el carro frente a la tienda general, y Emma notó cómo la gente miraba a sus hijas. Ya no eran las niñas flacas y preocupadas de antes, sino felices, sanas y seguras de sí mismas. Thomas Gardner, salió el tendero, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad es usted? Sí, señor Brennan. Venimos a hacer unas compras y tal vez a visitar a viejos amigos. El tendero miró el carro, los caballos, el evidente bienestar de la familia. Oí que se habían ido del pueblo. Oí que huían de deudas. No hay deudas, dijo Tomás con calma. Fuimos a reclamar tierras que mi padre me dejó. La noticia se regó por el pueblo como reguero de pólvora. Para cuando salieron de la tienda, ya se había formado una multitud. Emma vio a las mismas mujeres que habían chismeado sobre ella. Sus expresiones ahora eran mezclas complicadas de curiosidad, envidia y vergüenza. Emma, querida, se acercó la señora Patterson, con voz melosa. ¡Qué bien te ves! Nos habían dicho, bueno, nos preocupamos por ustedes al irse tan de repente. Emma la miró directo a los ojos. Qué amable de su parte preocuparse. Como ve, estamos muy bien. Y ese valle del que hablaban, intervino otra mujer, incapaz de contener la curiosidad. ¿Cómo es? Tomás dio un paso al frente, con el brazo alrededor de la cintura de Emma, es nuestro hogar. Es privado, tranquilo y nos da todo lo que necesitamos. Mi padre pasó años preparándolo para nosotros, y estamos agradecidos todos los días. Pero seguramente, dijo alguien más, ahora volverán al pueblo. Con recursos, podrían. Estamos felices donde estamos, interrumpió Emma con suavidad pero firmeza. Vinimos hoy para que las niñas vieran a sus amigas y para comprar provisiones. Pero el valle es nuestro hogar ahora. La pequeña Grace jaló la falda de Emma. Mamá, ¿ya nos vamos a casa pronto? Extrañé el río. La palabra, mamá, causó un murmullo en la multitud. Emma sonrió hacia abajo, acariciando el cabello de Grace. Pronto, mi amor. Terminaron sus compras y se prepararon para irse. Mientras Tomás ayudaba a Emma a subir al carro, el alcalde se acercó, con una mirada calculadora. Señor Gardner, si han descubierto tierras valiosas, tal vez podríamos hablar. No hay nada de qué hablar. Dijo Tomás amable pero firme. La tierra es nuestra, con escritura en regla y los impuestos pagados. Les deseamos lo mejor a todos, pero preferimos nuestra privacidad. Mientras se alejaban del pueblo, Emma miró atrás una vez. Vio las caras de la gente que la había compadecido, burlado, asumido que había hecho una elección desesperada.
Vio la expresión apretada de la señora Patterson, el ceño frustrado del alcalde, la envidia descarada en algunos ojos, pero sobre todo vio lo pequeño de todo aquello, los juicios mezquinos, el pensamiento estrecho, la incapacidad de ver valor en algo más que el estatus social y la riqueza inmediata. ¿Te arrepientes?, preguntó Thomas en voz baja mientras el pueblo desaparecía detrás de ellos. De dejar la sociedad, de vivir tan apartado. Emma miró a su esposo, a este hombre bueno que le había ofrecido no riqueza ni posición, sino compañerismo y amor. Miró a sus hijas, porque ya eran verdaderamente suyas, riendo juntas en la parte trasera del carro. Pensó en el valle que los esperaba, la cabaña que era más hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido, la libertad de construir una vida a su manera. Ni por un momento, dijo. Las niñas se durmieron en el camino de regreso, agotadas por la emoción. Cuando el carro subió la última loma y el valle apareció a la vista, Emma sintió que la tensión que había cargado se soltaba de sus hombros. ¿Vendrán a buscar?, preguntó. ¿Por la plata? Thomas negó con la cabeza. No saben de ella, y pienso mantenerlo así. Para ellos, solo somos unos campesinos exitosos en un lugar afortunado. Mi padre me enseñó que la mayor riqueza es la que nadie sabe que tienes. Llegaron a la cabaña al atardecer, con el sol pintando el valle en tonos de oro y ámbar. Thomas cargó a Grace adentro mientras Emma ayudaba a Mary y Sarah, y juntos arropaban a las niñas en sus camas. Más tarde, de pie en el porche con Thomas, Emma miró su tierra, su valle escondido, su abundancia secreta, su pedacito ganado con esfuerzo. Si tuviéramos miedo suficiente, dijo en voz baja. Thomas la atrajo hacia sí. Solía decir que la mayoría de la gente pasa la vida persiguiendo sombras mientras está parada bajo el sol. No entendí qué quería decir hasta ahora. Adentro se oía a Grace murmurando en sueños, el ronquido suave de Sarah, los movimientos soñolientos de Mary. El fuego crepitaba en la chimenea, y el río cantaba su canción eterna más allá de las paredes de la cabaña. Emma pensó en la mujer que había sido 2 años atrás, sola, trabajando por jornales, aceptando la lástima y el juicio como su destino. Pensó en el momento en que Thomas se había arrodillado en ese jardín, ofreciéndole no un rescate sino una sociedad, no riqueza sino honestidad, no facilidad sino amor. El pueblo se había burlado de ella por casarse con un viudo pobre con 3 hijas. La habían compadecido por su locura, chismeado sobre su desesperación, predicho su miseria. Y tal vez, en su entendimiento estrecho de valor y éxito, habían tenido razón en dudar. Pero no sabían del valle. No sabían de la plata esperando pacientemente en la ladera, ni del suelo que daba abundancia, ni del río que nunca se secaba.